Bueno, y en el día de hoy también cambiamos de tema de manera radical. Tenemos que hablar de los alquileres y, como siempre, lo hacemos con nuestros expertos de confianza, la Sociedad Española de Alquiler Garantizado. Hablamos con su consejero delegado, con Pedro Bretón. Pedro, muy buenas. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo está el sector del alquiler, Pedro, después de los cambios realizados durante estos últimos años? ¿Por qué vemos que los precios, lejos de bajar, siguen subiendo? Bueno, vemos que, como ya habíamos hablado en alguna ocasión, todas las medidas que se han ido tomando han ido enfocadas a espantar a los pequeños ahorradores y, en este caso, pues a los arrendadores, ¿no? A los propietarios de viviendas en alquiler. Esto lo que está haciendo es trasladar la competencia a los inquilinos, que es lo que estaba provocando pues la subida de precios. Existe muy poca oferta hoy por hoy en el sector. Y esto lo que hace es que los precios, bueno, pues sigan subiendo. Como siempre hemos dicho, lo que es necesario es implementar bonificaciones fiscales o dar más seguridad jurídica a los propietarios para que, de alguna manera, traslademos esa competencia a la parte de la demanda y de este modo poder ajustar los precios. Como hemos hablado, todas las medidas han ido hacia el sentido contrario. Cuando hablamos de inseguridad jurídica, Pedro, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues mira, cuando hablamos de inseguridad jurídica nos referimos a que un contrato de alquiler es esto, es un contrato donde ambas partes se obligan a cumplir un acuerdo. Cuando se incumple un contrato, un acuerdo, lo que pretendemos es poder resolver el contrato en base a lo estipulado. Esto es lo que cada vez cambia. Cada vez vemos más difícil que un propietario que sufre un impago de alquiler pueda resolver su contrato de forma relativamente fácil. En 2019 un impago de alquiler se podía estar tardando entre 9 y 12 meses en resolverlo. Después del Real Decreto que entró en vigor el 31 de marzo del 2020, que era, sobre todo, lo que hacía eran medidas urgentes complementarias en ámbito social y económico, pues para hacer frente al COVID. Este decreto se ha ido prorrogando cada 6 meses y el último fue el 28 de junio, que prorrogaba determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Bueno, pues esto lo que hace es que cuando un propietario que formalizó un contrato hace 3, 4 años, 2 años, se encuentra con un impago y resulta que su inquilino hoy por hoy está en situación de vulnerabilidad, este procedimiento se le dilata eternamente. Hoy por hoy, un procedimiento de impago que su inquilino esté en situación de vulnerabilidad puede tardar en resolverlo entre 3 y 4 años. Es decir, que si un propietario, su inquilino le deja de pagar, resulta que es vulnerable y no tiene el alquiler garantizado, por ejemplo, con SEAG, va a estar 3 o 4 años tratando de recuperar su vivienda y, además, sin cobrar. Si esta persona tiene una hipoteca, tiene que hacer frente a los pagos de impuestos, etcétera, esto destruye la economía de cualquier familia. Por lo tanto, al final, la falta de poder prever cómo poder resolver un conflicto es lo que nos lleva a esta inseguridad jurídica, que es lo que muchas veces reclamamos. Hemos visto cómo en algunos municipios pequeños grupos se están manifestando, Pedro, en contra de las subidas de precios, incluso llamando al impago por parte de los inquilinos. ¿Es una práctica habitual o son casos aislados? ¿Cómo puede afectar esto también al sector? Bueno, pues por suerte son casos aislados. Recordemos que al final obligar a hacer algo a alguien que no quiere hacer sería un delito de coacciones. Es decir, que si un inquilino deja de pagar el alquiler para obligar a su casero, a su propietario, a que le baje el alquiler, estaríamos hablando de que estaría cometiendo un delito de coacciones. Por lo tanto, bueno, pues en este sentido, siempre que alguien quiera negociar el precio del alquiler, que lo haga desde el respeto, que hable con su propietario, que explique la situación y se va a llegar a algún acuerdo. No vemos que realmente el mayor problema que vemos es que realmente faltan medidas a través de la administración para resolver
y dar soporte a las familias en situación de vulnerabilidad. Y que realmente cuando un inquilino quiere quiere tratar de negociar el precio del alquiler porque está en una situación de vulnerabilidad, pues bueno, realmente hay muchos impagos que terminan siendo problemas de ego por discusiones y malos entendidos, ¿no? Entonces, bueno, pensemos que dejar de pagar el alquiler para negociar algo no es una buena idea. Además, estaríamos desvirtuando por completo la esencia de un impago, ¿no? Una persona tiene que impagar cuando realmente no puede hacer frente al alquiler y no como una medida de coacción o de negociación de este tipo. Pues Pedro Bretón, CEO de SEAG, Sociedad Española de Alquiler Garantizado. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, gracias a vosotros. Hasta luego.